¿Cuántos le dan un aplauso al Rey? ¿Cuántos entendieron? ¿Dónde está el Roe? ¿Cuántos entendieron esa exaltación que dice Umas Altov Simantov? ¿Cuántos entendieron que buenos tiempos vienen? Denle un aplauso al Rey. Vienen buenos tiempos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah mebeshen gadol Yahshua HaMashiach, amén y amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenaste estudiar tu bendita palabra de verdad. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Padre, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento en esta mañana. Creemos que la salvación viene de Sión. Creemos, Abacados, que hoy grandes cosas están para ocurrir por tu pueblo. Sabemos, Abacados, que buenos tiempos vienen, Padre eterno, sobre nosotros y sobre todo Israel. Por tanto te pedimos que soples vida, Abacados, el día de hoy desde tu santa morada, esta sinagoga, en este Shabbat, donde los Shamaín están abiertos, donde entendemos que contamos delante de ti y podamos hoy recibir el precioso y dulce man que tienes hoy para nosotros. En el nombre grande de nuestro Adón, amén y amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Elohim? Nuestro Elohim. Bien, hay grandes profundidades, grandes códigos escondidos que hoy van a ser revelados en esta porción de la Torá, que lleva por nombre, ¿cuál es el nombre de la parashá esta semana? O de la porción que corresponde, Ki Tisa. Muy bien, y Ki Tisa significa ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando tome. Shemot, capítulo 30, vamos a ponernos de pie para leer la bendita palabra del Creador. Shemot capítulo 30, verso del 11 al 16. Bien, Adonai dijo a Moshe: no, Shemot capítulo bien, 30:12. Ki Tisa, cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas, cada uno al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata. Conforme al shekel del lugar Kadosh, un shekel es igual a 20 yera. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Adonai. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai para expiación por sus vidas. Tomarás el dinero de la expiación de los hijos de Israel y lo usas para el servicio del tabernáculo del testimonio, para que sea un recordatorio de los hijos de Israel delante de Adonai para expiar por sus vidas. Adonai dijo a Moshe: harás la pila de bronce con una base de bronce para lavarse, ponlo entre el tabernáculo del testimonio y el altar, y pon agua en él. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. Repite eso conmigo: Aarón y sus hijos lavarán sus manos y pies allí. 20. Cuando ellos entren al tabernáculo del testimonio, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Para qué? Para que no mueran. Fíjese que era importante esto. Para que no mueran. Había una consecuencia por violentar este misbot, lo cual era la misma
muerte. Es decir, esto era algo importante. Y dice, también cuando ellos se acerquen al altar para ministrar quemando una ofrenda para Adonai, ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Para que no mueran, esta será una ley perpetua para ellos por todas sus generaciones. Amén. Puede sentarse. Esta parashá contiene muchísimos códigos. Comienza por el censo del pueblo de Israel para este momento. Esta era la tercera oportunidad donde iba a ser censado. La primera fue cuando fueron a Mitzraim, que eran 70 almas que subieron Jacob, su familia, y se establecieron en Mitzraim. La segunda vez que fueron contados o censados fue la vez que salieron de Mitzraim. Y en esta oportunidad o en esta porción de la Torá se registra que luego del pecado del becerro de oro, nuevamente el pueblo de Israel es censado, es contado. Por eso vamos a avanzar un poco y luego del pecado del becerro de oro vamos a tocar lo que tiene que ver con el censo, que deja una enseñanza extraordinaria y un código del cielo de mucha bendición para nuestras vidas en esta mañana. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y dice la parashá que en Shemot capítulo 30, verso del 17 al 21, vamos a comenzar por acá. Dice, Adonai dijo a Moshe, en esta porción se dan varios misbah, varios mandamientos, entre ellos lo relativo asociado a la construcción del Mishkan, del tabernáculo, el lugar donde residía la gloria de Adonai. Y dice que el Eterno le dijo a Moshe en el verso 18, harás la pila de bronce, con una base de bronce para lavarse, ponlo entre el tabernáculo, el testimonio y el altar y pon agua en él. Fíjese algo. Comenzamos acá porque para adentrarnos en mayor profundidad, para poder entrar más allá al lugar Kadosh, Kadoshim, para que la presencia del Eterno pueda residir sobre nuestras vidas, el primer lugar donde había que pasar era en el Kior o el Aguamanil. Repita conmigo, el Kior. Y el Kior era el lugar donde los Cohen tenían el deber y la obligación de lavarse las manos y lavarse los pies. El Kior fue construido de dos elementos principales. ¿Cuántos saben? ¿Quiénes saben cuáles fueron esos elementos? A ver, ¿quién me dice uno? Lo acabamos de leer. Uno fue el bronce, también se dice en el cobre, y el otro elemento que se utilizó para construir el lugar donde los Cohen se iban a purificar fueron los espejos de las mujeres que fueron ofrendados en el tiempo de Misraim, en el tiempo, de la construcción del Mishkan. Los espejos que las mujeres utilizaban en Misraim para embellecerse en esos tiempos difíciles y duros de esclavitud, ellas se embellecían para su esposo, para continuar pues el crecimiento del pueblo de Israel. Pues esos espejos fueron utilizados para construir el altar de bronce o el Kior, el Aguamanil. Y esto nos da una gran enseñanza. Entrando al tabernáculo, lo que te encontrabas era eso. En la puerta del Mishkan, lo primero que ibas a ver y con lo cual te ibas a encontrar era con eso, con un elemento lleno de agua, construido con cobre y con espejos, con los espejos que ofrendaron las mujeres. ¿Qué nos quiere enseñar el Eterno con esto? ¿Qué importancia tiene el aguamanil a nuestras vidas? Nuestros sabios dicen que los espejos y el cobre representa despojarnos de los espejismos, despojarnos de las apariencias, de la vanidad y de la soberbia que muchas veces llega a nuestra vida. Hoy, hace pocos minutos, el Roe Zoilo, cuando estaba haciendo tefilá al Creador, él dijo: Abba, hoy es un día para que tú nos perdones. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no puede avanzar más allá del Mishkan
si usted no entiende que usted debe ser perdonado. Escúcheme esto bien. Usted no puede avanzar más allá del Mishkan si usted no entiende que usted necesita el perdón de Adonai, nuestro Elohim. No hay nadie que sea tan kadosh, tan santo. El mismo Aarón, siendo elegido como el Cohen para ministrar delante del altar de nuestro Elohim, dice la palabra que él tenía que purificarse, santificarse antes de entrar, y que si no lo hacía podía morir perpetuamente. Usted sabe cuándo una persona comienza a morir espiritualmente, cuando cree que es tan justo que no necesita ser perdonado. Yo recuerdo que cuando yo comencé en los caminos del Creador, el Eterno usó como instrumento una persona para decirme: Martín, si el Eterno permitiera que nuestra alma, nuestro corazón fuera pesado en una balanza, fuera sacado, seguramente fuera negro, porque en el corazón es donde están los malos deseos, donde están los malos pensamientos. Allí es donde se aloja la rabia, la mentira. Allí es donde se alojan las malas palabras, la grosería, la pornografía, el mal deseo, la codicia. Es allí en el corazón donde reside el adulterio, el enojo, el rencor hacia tu hermano, el deseo de hacer el mal, el asesinato, la envidia, los celos. Es allí donde residen esas emociones, y el Eterno tiene que purificar, tiene que perdonarte día tras día de esos malos pensamientos y deseos que pueden venir a tu corazón. Si no entiendes que día a día tienes que ser purificado por el Creador, pues entonces no podemos avanzar más allá. No podemos entrar más allá en el Mishkan. Yo escuchaba el testimonio de uno de nuestros hermanos Yaudín, residente de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Un hombre muy bendecido por el Creador, un hombre pues colocado en lugares de eminencia, postulado para premios Nobel, un hombre brillante, que el Eterno le dio una sabiduría, una inteligencia pues especial. Y él fue criado, por supuesto, con todos los principios de la Torá, practicante pues de lo establecido en la Torá que el Eterno no estableció. Pero un día llegó alguien y se le acerca y le habla sobre el Mesías. Y él, por supuesto, formado quizá en los principios, él no aceptó, él rechazó cuando esta persona le vino a hablar. Y la forma en la cual él le rechaza es que él le dice: pero es que mira, ¿cómo tú me vas a venir a hablar de perdón cuando yo cumplo la Torá desde niño? Cuando yo no he matado, no he robado, no he adulterado, nunca. Para mí Elohim es uno, nunca he entrado en idolatría, jamás he usado el nombre de Adonai en vano. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de perdón? ¿Qué me vas a enseñar a mí a obedecer? ¿Qué principios si yo los principios los he cumplido? Y en ese momento la persona que le está hablando del Mesías le dice: hay una palabra que dice que ciertamente la Torá dice no matarás, pero aquel que en su corazón odia a su hermano ya es un transgresor. Y también ciertamente la Torá dice no adulterarás, pero aquel que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en ese momento el hombre dice que fue un golpe tan fuerte, porque aún con todo que él cumplía ciertos misbod, el Eterno le habló a su intención, porque él tenía problemas con la pornografía. Y en la intimidad de su casa él estaba atado a la pornografía. Y cuando él decide volverse allí a Adonai, porque hoy, amado, es un día de retorno a los caminos de Hashem, del Eterno, de una pues teshuvá verdadera. Hoy es el día para hacer teshuvá, que no es solamente pues un arrepentimiento de que te sentiste mal, no, sino de volver
a los caminos del Creador, de volver, de retornar al camino de la Torá. Dice la palabra en 2 de Corintillá o Corintillabet capítulo 3. Corintillabet capítulo 3 verso 16. Fíjese lo que dice. La Torá dice: pero siempre que alguno se vuelve a Adonai, el velo desaparece. 17. Ahora bien, el 15, 16. Sí, hasta hoy, siempre que leen a Moshe, el velo permanece sobre sus corazones. 16. La Torá dice: pero siempre que alguno se vuelve a Adonai, el velo desaparece. En ese momento nuestro hermano Yaudín tuvo un encuentro con el Creador y entendió que él necesitaba volverse a Adonai para que el velo desapareciera. Y es cuando se le revela Yeshayá capítulo 52, verso del 10 en adelante, cuando comienza a hablar del siervo sufriente. Y ahí él entendió, en Yeshayá capítulo 52, verso del 10 en adelante, donde comienza a hablar del siervo sufriente. Más adelante, cuando habla del siervo sufriente, Yeshayá capítulo 52. El 13, contemplen como mi siervo, el 13, Yeshayá, no Yirmeyá, Yeshayá capítulo 52, verso 13. Fíjense lo que dice las Escrituras. Se las voy leyendo. Contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito. Él será levantado, exaltado, altamente enaltecido, así como muchos fueron sorprendidos de él, porque él fue tan desfigurado, ni tan siquiera lucía humano, y sencillamente ya no lucía como un hombre. Así sorprenderá a muchas naciones. Por causa de él, reyes se quedarán sin habla, porque verán lo que nunca les fue contado. Ellos reflexionarán sobre cosas que nunca habían oído. Y en Yeshayá 53 comienza el Nebí a describir lo que es la vida del Mashiach, su misión, cómo sería herido, quebrantado. Y este hombre comenzó entonces a buscar del Eterno de corazón, porque no puedes avanzar más allá del Mishkan si primero no entiendes que debe ser perdonado, que debe ser restaurado, que debe ser limpiado y purificado constantemente de los malos deseos, de los malos pensamientos del corazón. Hoy Elohim te trajo para que dejes en ese lavado, dejes en el kior, dejes en el aguamanil las apariencias y por un momento estés allí cara a cara con el Creador, ese que sabe lo que siente tu corazón, lo que haces en lo oculto, lo que haces cuando nadie te está viendo, o los deseos que tienes en tu interior y que no te atreves ni siquiera a compartir con tu roe, con tu pastor, con tu esposa, porque sabes que va en contra de la voluntad del Creador. Hoy el Altísimo necesita que reconozcas que tienes que ser perdonado, que la soberbia tiene que irse. Yo leía con mucho dolor en estos días al profeta Malají cuando decía: he aquí yo enviaré al Nebí y él irá delante del ungido, y que dice: él volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, antes que el día grande y terrible de Adonai venga. Pasaron 400 años y los talmidín, llega Yohanan el inmersor, cumple su misión, y posteriormente viene Yahshua, el Ben de Elohim, el ungido, el Mashiach, a cumplir su misión. Y dice la palabra que en ese momento los talmidín le preguntan: maestro, ciertamente nuestros sabios esperan
que Elías venga. Es verdad que Elías va a venir antes que venga el Mashiach. ¿Y qué le respondió nuestro Adón? Él le respondió: de cierto les digo que Elías ya vino. Ciertamente Elías va a venir, pero ahora yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él lo que quisieron. Imagínense ustedes, 400 años más tarde, 400 años esperando una persona. Escúchenme esto bien. Hay personas que tienen miles de años esperando algo y cuando pasa por el frente, la soberbia se lo impide ver. Por eso es que usted, para poder ver la salvación de Adonai y poder ver las bendiciones que el Creador tiene para usted, es necesario que usted se despoje de la soberbia, de la altivez, de sus títulos, de creer que usted se la sabe toda, de creer que usted no puede recibir un consejo de alguien. Simplemente usted tiene que despojarse allí en el Kior para poder recibir lo nuevo que el Eterno quiere para usted. Aleluya. Despojarse de su, muchas veces, como decía un amigo, desaprender. Para poder recibir lo nuevo es necesario que en el Kior te despojes de lo viejo. No puedes avanzar si primero no te pones delante de tu Creador y le dices: Padre, límpiame, dame dirección, yo necesito ser purificado y perdonado por ti. Cada vez que usted hace el Netilat Yadayim, recuerde eso, es el momento donde Adonai está limpiando su vida de todos los malos deseos, malos pensamientos. Es el momento donde el Kior te va a purificar para poder entrar. Porque muchas veces sí, eres conocido y te hiciste un nombre, tienes un título, eres el abogado tal, o eres el ingeniero tal, o eres el jefe, el gerente, qué sé yo. Pero delante de Adonai eres alguien que necesita ser purificado, eres alguien que necesita ser perdonado, eres alguien que necesita ser limpiado. Por eso es que Shaul, cuando tuvo ese encuentro, él se dio cuenta y dice la palabra que el Eterno lo deja pues ciego. Y tiene un proceso de conversión porque él tuvo que volver a Adonai. Y hoy es el día para volver a Adonai. ¿Cuántos creen que hoy es el día? Repite eso conmigo: hoy es el día para volver a Adonai. Es el día de retorno, es el día donde el que vino quizá mintiendo, donde el que vino engañando, maltratando a sus hijos, maltratando a su esposa, en el corazón es donde está la ira. Y cada vez que usted reacciona con ira, con rabia, con enojo, usted necesita ser limpiado y purificado por el Creador. No es normal una vida de pecado, una vida de errar constantemente en las instrucciones que el Creador nos dio. Si no entendemos esto, no podemos ir más allá. Y escúcheme esto bien: si no entendemos esto y no volvemos a Adonai, no vamos a poder recibir lo nuevo del Creador. Las luchas constantes y caes en un ciclo y de pronto estás un tiempo bien y de golpe vuelves a caer. Usted necesita ser limpiado. Y de pronto, oye, te da rabia y le respondes mal a tu mamá y le respondes mal a tu papá y la rebeldía toma control de ti. Usted necesita ser limpiado. Usted necesita ser perdonado. Porque nadie cae tan bajo como para que el Eterno lo perdone. Toda persona que venga hoy con un corazón dispuesto a hacer teshuvá, a volver, yo sé que Elohim lo va a tomar en cuenta. Y si la teshuvá es sincera, el Eterno lo va a perdonar y lo va a purificar. ¿Cuántos lo creen? Y esto lo vamos a ver más adelante, pero es necesario entender que debemos despojarnos de las apariencias. El Kior te habla de un tiempo de ser sincero, transparente delante de Elohim y decirle: Abba, yo aquí estoy y necesito que me limpies. Y sé que en tu corazón quizá el Eterno está trayendo alguna idea, te está recordando algo. Pues de eso tienes que arrepentirte, de eso tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Este es el día donde hay que volver al Adón. Y posteriormente, cuando eso sucede, es entonces donde podemos hablar del Ketoret. Sigue diciendo la parashá en el verso 22. Shemot capítulo
Adonai dijo a Moshe, verso 22, toma las mejores especias, 500 shekels de mirra, la mitad de esta cantidad, 250 shekels de canela aromática, 6 1/4 libras, 250 shekels de caña aromática, 500 shekels de casia, usa la medida del lugar Kadosh, y 1 galón de aceite de oliva. Y harás de ello un aceite Kadosh de unción. En hebreo esto se llama el Shemen Hamishha, el aceite de la unción. Mézclalo y perfúmalo como lo haría un experto perfumero. Será aceite Kadosh de unción. 26. Úsalo para ungir el tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio, la mesa y todos los utensilios, la menorá y todos sus utensilios, el altar del incienso del Ketoret, el altar para las ofrendas quemadas, la pila y su base. Los dedicarás, serán especialmente Kadoshim, y cualquier cosa que los toque será Kadosh. 30. Entonces ungirás a Aarón y a sus hijos, los dedicarás como Kadoshim para servirme a mí en el oficio de Cohen. Entonces fíjese algo, el Eterno da unas instrucciones para preparar el Shemen Hamishha y preparar el Ketoret. Sigue diciendo el 31. Dile a los hijos de Israel, este será aceite Kadosh de la unción para mí por todas sus generaciones. 32. No se usará para ungir el cuerpo de una persona, y no harán ninguno como él, con la misma composición de ingredientes. Es Kadosh, y tú lo tratarás como Kadosh. Cualquiera que haga una unción como esta o la use en una persona no permitida será cortada de su pueblo. Es decir, tenía que ser Kadosh y el trato tenía que ser Kadosh. Y luego dice, Adonai dijo a Moshe, toma sustancias aromáticas de plantas, resina de bálsamo, onishá y gálbano aromático, estas especias con incienso puro, todas en cantidades iguales, y haz incienso mezclado y perfumado como lo haría un experto perfumero, rociado con sal, puro y Kadosh. Molerás muy fino un poco de ello y ponlo al frente del testimonio en el tabernáculo del testimonio donde yo me reuniré contigo. Lo considerarás como especialmente Kadosh. No harás para tu propio uso ningún incienso como este, con la misma composición de ingredientes. Lo tratarás como Kadosh para Adonai. Cualquiera que haga algo como este para usar como perfume será cortado de su pueblo. El Eterno le da a Moshe los ingredientes. Esos ingredientes él los colocaba en una vasija con agua, y posteriormente, cuando el agua ya tenía el aroma de todos los ingredientes, se vaciaba un aceite y era mezclado de tal manera que de allí se preparaban los ingredientes para ser ungidos, tanto los Cohen, ese aceite era el que se usaba también para ungir a los reyes, todos los utensilios del templo, era el Shemen Hamishah, el aceite Kadosh que el Eterno estableció. Ahora también te da una fórmula, el Eterno le dio una fórmula especial para la preparación de el Ketoret, porque fíjese algo, el corbán o la ofrenda te acerca al Creador, pero el Ketoret te une a Él. Una cosa es acercarse y otra cosa es unirse. ¿Cuántos exaltan al bendito Creador? El corbán te acerca, por eso el Eterno siempre daba especial cuidado sobre las ofrendas, sobre cómo tú ibas a presentar. Pero cuando te habla del Ketoret era algo que te unía en uno al Creador. Y dice que en la preparación de ellas, el gálbano era una especie que tenía un olor fuerte, un olor que quizá para el ser humano era desagradable. Pero el Eterno a través de esto le daba un mensaje al Cohen. Y le decía que en sus tefilá y en sus oraciones era necesario también orar por aquellos que transgredían la Torá. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Quiere decir que ese gálbano, esa especie aromática, que quizá era un olor fuerte para el Cohen mientras preparaban allí el aceite de la unción, era lo que le recordaba a los Cohen que tenían que orar por usted y por mí cuando estábamos transgrediendo la Torá. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Era esa especie. Y hubo familias, la familia de uno de nuestros antepasados, Abdinas, se volvieron expertos en la preparación de este Ketoret. El Eterno les dio especial
sabiduría, porque el Ketoret tenía, una vez encendido, tenía que subir a los Shamaín. Hubiera viento, lluvia, lo que hubiera en medio del desierto, eso no podía dispersarse. El Ketoret tenía que ir directo a los Shamaín, tenía que subir de manera vertical. No podía, no, que oye, hay viento y se fue. No, la composición que le dio el Eterno a Moshe era para que una vez se encendiera, subiera de forma vertical a los Shamaín sin dispersarse en el aire, porque eso eran las tefilá de nuestros antepasados que serían recibidas en la presencia del Creador. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Entonces, seguimos leyendo en Shemot capítulo 31. Dice: Adonai dijo a Moshe: yo he señalado a Betzalel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, el de la tribu de Yahudá. Yo lo he llenado a él con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Él es maestro en diseño en oro, plata, bronce, cortando piedras preciosas para montar, talla de madera y toda obra de arte. Y toda otra arte, perdón. Yo también he nombrado como su asistente a Oholiab, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Además, yo he dotado a todos los artesanos con sabiduría para hacer todo lo que yo te he ordenado. El tabernáculo del testimonio, el arca para el testimonio, la cubierta del arca sobre ella, todo el mobiliario de la tienda, la mesa y sus utensilios, la menorá pura y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar para ofrendas quemadas y todos sus utensilios, la pila y su base, las vestiduras para oficiar, las vestiduras kadoshim para Aarón el Cohen y las vestiduras para sus hijos, para que ellos puedan servir en el oficio de Cohen, el aceite de la unción y el incienso de especias aromáticas para el lugar Macón Kadosh. Ellos harán todo conforme yo te lo he ordenado. Y aquí tenemos algo que se conoce como el poder del llamado. El Eterno llama a un hombre llamado Betzalel, a los cuales el Eterno le dio la preparación para, y dice que en el verso 2 lo llenó con el Ruach de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento referente a todos los tipos de artesanía. Todos y cada uno de nosotros tenemos dones y talentos especiales para servir al Creador. Todos. No hay nadie que se escape de esto. Todos. Usted es bueno. El Eterno lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Conforme a su imagen y semejanza. Entonces usted tiene cosas que el Eterno depositó en usted para servirle a Él. Yo recuerdo que un amigo decía que el éxito es la combinación de la preparación con la oportunidad. Hay personas que se les presenta una oportunidad, pero no están preparadas, por tanto no tienen éxito en lo que emprenden. Hay otras que están muy preparadas, pero no se les ha presentado la oportunidad, por tanto muchas veces no tienen éxito. Pero el Eterno, a todos y cada uno de nosotros, en lo que es la preparación, el Eterno nos dio dones, nos dio talentos para servir al Creador, para ponerlos a servicio de Él y para hacer grandes cosas. Si usted no ha descubierto su don, usted tiene que ser bueno para algo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? ¿Cuántos creen que son buenos para algo? Y les voy a decir algo. Si usted todavía no ha descubierto su don, su talento, haga como una hebrea que en una oportunidad hizo una tefilá al Eterno y le dijo: Abba, algunos saben cantar, otros saben danzar, pero yo no sé nada. Y como yo no sé nada, yo la nada te entrego, porque tú de la nada hiciste grandes mundos y el universo entero. Entonces, y grandes cosas hizo el Eterno con esa mujer, hasta para milagros la llegó a usar. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted rinde su vida delante del Creador, grandes cosas comienzan a pasar. Cuando usted rinde sus vidas, sus dones, su talento, su familia, su casa, delante del Altísimo, grandes cosas comienzan a ocurrir. Entonces, todos y cada uno de nosotros somos únicos, somos invaluables y tenemos dones y talentos. Mire, usted es bueno, así sea, para dar ideas. Hay personas que son buenas para dar ideas, para resolver. Tienen
rúa de sabiduría para resolver conflictos, son buenos resolviendo. Yo veía una película hace poco con mis hijos y viendo esa película pude entender un proverbio que está el Mishlei, creo que es capítulo 15, el que te comenté hace ratico, Mishlei. Y en esta película, es una comiquita, tiene un mensaje tan extraordinario y yo pude entender este pasaje que por mucho tiempo no lo había entendido. Se trata de dos familias que vivían en el mismo desierto, dos familias que vivían en la misma situación, dos familias que estaban en las mismas condiciones, pero unos vivían como unos cavernícolas y entonces la otra familia se llamaban los todo bien. Ellos en el desierto construyeron un paraíso. Y cuando estos cavernícolas llegan a ese lugar, ellos se quedan sorprendidos y dicen: ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho esto tan majestuoso, tan extraordinario, tan bonito en este desierto? Y en la película se revela algo que está en un Mishlei, que yo lo había leído por mucho tiempo, pero no lo había entendido. El Mishlei dice que el conocimiento remueve la pobreza. Todo exalta la bendita palabra del Creador. El conocimiento remueve la pobreza. Pero yo no entendía esto porque yo decía: oye, yo he visto personas con muchos conocimientos que están pasando procesos económicos difíciles. Tienen posgrado, magíster, lo otro y todo lo que termina en Íster, muchos estudios. Pero resulta que están pasando procesos económicos terribles. El Mishlei que te pasé hace rato, hermano, en Proverbios creo que es 15. Proverbios 13:18, ese es. Dice que ahí está, la pobreza y la desgracia son removidas con la instrucción. Y aquel que escucha la reprensión será honrado. Entonces, yo decía, he visto personas que tienen mucho conocimiento, tienen muchos títulos, pero quizás están pasando procesos de escasez económica y hasta de pobreza. Entonces, ¿cómo es eso que la pobreza se quita con conocimiento, con instrucción? Entonces, primero hay un código. ¿Qué significa instrucción? ¿O cómo se escribe instrucción en hebreo? ¿Cómo se escribe? Torah. La pobreza y la desgracia son removidas con la Torah. Y lo segundo es que cuando en la película ellos se encuentran con esos otros cavernícolas, que en el mismo desierto unos vivían en desgracia y otros vivían en bendición, en abundancia, y tenían frutas y tenían flores y todo, eso estaba hermosísimo. El hombre le dijo algo, le dice: lo que pasa es que nosotros aplicamos algo que ustedes tienen que aplicar, y son las ideas. Y llega el hombre, el cavernícola o la persona que desarrolló ese conocimiento, y se lo lleva a un lugar el cual llamaba: este es el lugar donde yo me siento a pensar y aquí fluyen las ideas. Escucha esto bien: una idea que te dé el Creador puede sacarte de la crisis más profunda. Una idea, solo una idea. Si usted no lo sabe, la comida gourmet, esa que usted ve y un plato cuesta carísimo, se originó en Francia en tiempos de hambre. Y en los tiempos de hambre, donde tenían que optimizar todos los recursos, personas con creatividad, usando esos dones que el Eterno le dio, esas ideas, comenzaron a preparar platos y a ingeniárselas y a inventar platos con lo que la creatividad que el Eterno le daba y con lo poco que tenían, y de ahí es donde nace la comida gourmet. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Usted sabe por qué, aún en medio de los desiertos, fuiste llamado para embellecer el lugar donde te encuentres. No importa el desierto que puedas estar pasando, una idea que el Altísimo te dé puede remover la pobreza, la desgracia
Porque la instrucción, la Torá, el conocimiento, remueve la pobreza y la desgracia de tu vida. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Así que el Eterno tomó a estos hombres y les dio un rúa de conocimiento para hacer artesanías. Dice, y sigue diciendo en el verso 12, la parashá, Shemot capítulo 31, verso 12. Adonai dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Adonai, quien los aparta para mí. Por lo tanto, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero el 7º día es Shabbat, para descanso completo, apartado para Adonai. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Y vuelve a decir: esta es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, pero en el 7º día él cesó de trabajar y descansó. ¿Por qué el Shabbat es una señal entre nosotros y el Eterno? ¿Quién me dice algo? A ver, ¿por qué es una señal entre nosotros y el Creador? Fíjese que cuando usted se casa, una de las señales de ese pacto, pues se utilizan anillos, que simbolizan pues el pacto entre usted y su cónyuge, su esposa, su esposo. Es una señal del matrimonio, una señal del pacto. Ahora bien, fíjese esto tan extraordinario. Cuando usted guarda Shabbat, usted se está identificando como una persona que cree en la creación, en el Creador. ¿Sí me está siguiendo con esto? Muchos creen en la teoría de que el hombre nace del mono, muchos creen de la teoría pues de la explosión, del Big Bang, de muchísimas teorías que hay sobre la creación. Sin embargo, cuando usted guarda Shabbat, usted está diciendo: yo creo en el Creador. Yo creo que existe un Creador de todas las cosas, y así como Él descansó en el 7º día, yo descanso en el 7º día. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Por eso es que el Shabbat es una señal, porque te identifica a ti con tu Creador. Y tú, así como Él descansó, así usted también descansa diciendo: yo creo en mi Elohim, en mi Creador. Y luego comienza en el verso 18 lo que es la historia o el momento del becerro de oro. Dice: cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Adonai le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra inscritas por el dedo de Elohim. Cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misraín, no sabemos lo que le haya acontecido. Fíjese algo que hoy vamos a conocer un poco más de esta historia del becerro de oro. Moshe permanece en el Shamaín, ¿cuántos días? 40 días. Y durante ese tiempo el Eterno le estaba entregando las 2 lujot, las 2 tablas, el término hebreo es lujot, de zafiro. Las letras en esas lujot que contenían los 10 enunciados estaban esculpidas a través del espesor íntegro de la piedra, por lo que la persona que la leía de este lado podía leer los 10 enunciados, pero los que lo leían de aquel lado también los podían leer los 10 enunciados, porque traspasaba el zafiro la letra en la cual el Eterno escribió los 10 misbot en las lujot, en las tablas. Ahora bien, nosotros hablamos a veces y por desconocimiento comenzábamos a decir que el pueblo de Israel toditos eran unos y hablamos mal y decíamos que pecaban, que cómo es posible, que se rebelaban a cada ratico. Cierto que siempre
decíamos y hablamos que esa generación del desierto y nos atrevíamos a decir que esa generación eran unos tercos, eran duros de servir, y empezamos a hablar atrayendo quizá a veces hasta juicio sobre nuestra vida por estar hablando en desconocimiento. Señores, la generación del desierto parecían ángeles. Cuando el Eterno, ellos alcanzaron un nivel espiritual tan elevado que fueron comparados con Adán, y el Eterno cuando les va a dar las lujot era para volver la vida eterna a ellos en ese tiempo. Imagínense ustedes el nivel de kedushá que tenía esa generación. Eran tan kadosh que el salmista en Teilín 119 verso 1 se refiere a ellos como felices aquellos que guardan tu Torá y felices aquellos que están en tus caminos, porque esa generación era una generación que estaba en un nivel espiritual muy elevado. Ahora bien, si estaban en un nivel espiritual tan elevado, ¿cómo es posible que hayan caído en ese pecado del becerro de oro? Lo primero que tenemos que saber es que la generación para ese tiempo contaban aproximadamente 600,000 personas, y los que participaron en el pecado del becerro de oro fueron solamente 3,000, es decir, ni siquiera el 10%, el 5%, no sé, yo creo que en porcentaje fue un porcentaje muy bajo, 3,000 personas de 600,000 que eran. Es decir, que no podemos meter en un saco a toda una generación diciendo que eran unos tercos, unos duros de servir, cuando ni siquiera hemos estudiado el trasfondo de lo que realmente ocurrió en la historia. 3,000 solamente fueron los que pecaron. Adicionalmente a eso, los 3,000 que pecaron, escucha esto bien, fueron los Mitzraimim que se unieron al pueblo de Israel y se fueron de Egipto con ellos. Fueron esos 3,000 los que fueron débiles y cayeron por algo, escúcheme esto bien por favor, por algo llamado impaciencia. Si usted lucha con la impaciencia, pídale perdón al Eterno, porque puedes caer en un pecado muy grave. El gran problema de ellos fue, ellos estaban en un desierto, ellos estaban en un lugar peligroso. ¿Cuántos han ido a un desierto o han pasado de pronto por acá, por los médanos de Coro? Como lo comenté hace unas para allá atrás. Los desiertos son lugares peligrosos donde ellos estaban expuestos a ladrones, estaban expuestos al calor del día, estaban expuestos al frío de la noche. Gente moría por frío, gente moría por tormentas de arena, gente moría por picaduras de serpientes, de alacranes, de escorpiones. Es decir, era un lugar peligroso. Y Moshe a ellos le dijo: en 40 días yo regreso. ¿Qué le pasó a estos 3,000? Que calcularon mal el tiempo y por solamente horas pensaron que ya Moshe no regresaba. Y ante esa impaciencia de que Moshe, el hombre que los había sacado de Misraí, el que el Eterno había usado para salvarlos de Faraón, al que el Eterno lo usó para que la nube de gloria se pusiera sobre ellos, para que las 7 nubes estuvieran alrededor de ellos, pues no bajaba. Demoró según la cuenta que ellos sacaron, pero realmente Moshe estaba cumpliendo su palabra. Por eso Aarón y el resto del pueblo, gran parte del pueblo, se mantuvo firme. Él sabía que iba a volver. Pero en ese momento, los que estaban más débiles espiritualmente, los que se impacientaban. Por eso es que usted ve, amado, que muchas personas vienen a la sinagoga, pero al momento de que le pasa un proceso fuerte, un sufrimiento, y no ve respuesta rápido, pues entonces comienza a buscar alternativas a la Torá. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Y el Eterno en la Torá le dice: espera, no violentes tus principios, guárdate, no tomes venganza por ti mismo. Pero el desespero lleva a la gente a grandes tragedias. Porque a veces algo que a nosotros nos cuesta es aprender a esperar en Elohim. ¿Cuántos aquí han aprendido a esperar en el Eterno? ¿Cuántos están aprendiendo? Nos desesperamos a veces y queremos que la respuesta sea rápido, que la respuesta sea como nosotros queramos. Todo exalta la bendita palabra del Eterno. Cuando tú estudias la vida de Joseph, Hatzadik, Joseph el justo, tú te das cuenta que Joseph todo el tiempo fue
Él nunca tomaba decisiones por sí mismo. Él la vida lo llevaba por donde el Eterno quería. Y de pronto tuvo un sueño y él no tenía culpa. ¿Quién decide lo que sueña? ¿Quién decide lo que sueña? Yo esta noche voy a soñar esto y esto. No, usted no decide lo que sueña. Él no decidió lo que soñó y sus hermanos lo vendieron como esclavo. Y de esclavo, entonces la vida se encargó de llevarlo. El Eterno lo dirigió a la casa de Potifar. Y de la casa de Potifar el Eterno se encargó de llevarlo a la prisión. Y mientras la gente veía un prisionero, el Eterno veía a alguien que se estaba formando con habilidades técnicas y administrativas para ser el próximo virrey de Egipto. Porque lo que tú no sabes es que a veces el Eterno, en medio del proceso, lo que te está es formando una habilidad o una cualidad para hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Y tú, mientras estás esperando, te desesperas. Pero llega Joseph, el justo, y en una de esas él se agarró y dijo: esta vez voy a ser yo el que tome la iniciativa. Se puso emprendedor nuestro antepasado Joseph. Y cuando aquel hombre va a salir de la prisión, ahí él toma la iniciativa y le dice: hey, él vio ahí una oportunidad. Cuando salgas, háblale de mí a Faraón. ¿Y sabe qué? Pasaron 2 años más. La respuesta del Eterno a ese emprendimiento fueron 2 años más en formación, en habilidades de discernimiento, del trato con la gente, en habilidades laborales, en habilidades de recursos humanos, en habilidades de administración de números, de comida. Él se estaba siendo formado. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y yo en estos días me levanto como nunca en la mañana. Mira, eso fue que el Eterno me movió temprano y tuve horas conectado con el Creador, clamándole a Él. Tuve un encuentro con el Eterno y le hice muchas peticiones de mi corazón. No pasaron 3-4 horas cuando yo esperando, y el Eterno iba a abrir puertas, iba a hacer grandes cosas, pues el Eterno me levantó y tuve horas ahí conectado con Él, y algo va a pasar. Y lo que pasó fue que me caí, me fracturé la escápula, 40 días de reposo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? El Eterno a veces no responde como tú quieres, pero a medida, escúchame bien, a mayor es el sufrimiento, mayor es el propósito, y mayor será la bendición que viene sobre el justo. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra de Adonai? Muchas veces el Eterno no responde como tú quieres, ni cuando tú quieres. La generación del desierto fue débil espiritualmente. No podemos ser ligeros para juzgar a nuestros antepasados. Y dice la palabra que ellos fueron donde a Aarón y le dicen: a Aarón, nosotros necesitamos a alguien que nos guíe. ¿Usted sabe por qué ellos deciden hacer un becerro? ¿O por qué sale un becerro de allí? ¿Saben por qué? El becerro era un ídolo que se idolatraba, valga la redundancia, en Misraín, en Egipto. ¿Y usted sabe por qué el becerro era un ídolo? Porque el becerro tenía una capacidad para llegar a la madre a buscar su alimento que no lo tenían el resto de los animales. Se dice que hasta con grandes distancias y con los ojos vendados, el becerro podía llegar a donde estaba la mamá y comenzar a amamantar. Por eso ellos idolatraban al becerro, porque el becerro representaba dirección. Nuestros hermanos Yaudín necesitaban en ese momento dirección. ¿A cuánto no nos ha pasado que a veces no sabemos qué hacer en la vida? No sabemos qué hacer, no sabemos si dar este paso, si dar aquel paso, y lo único que el Eterno quiere que hagamos es esperar. Exalta la bendita palabra del Creador. Pero ¿será que emprendo esto, que hago aquello, que hago lo otro? O me junto, toco esta puerta y toco la otra y toco aquello y hago por aquí y brinco por allá. Y a veces lo único que quiere el Eterno es que estés 40 días de reposo. Exalta la bendita palabra de Adonai. Lo único que quiere el Creador es que estés con Él, compartiendo con Él, hablando con Él, aprendiendo de Él, así como estaba Moshe. El pueblo fue débil y en ese momento pues entraron en
desespero. Y a través de la caída de esta generación, el Eterno nos enseña dos cosas. La primera que el Eterno nos enseña a través de esa generación que cayó es que el Altísimo, no importa cuán lejos se descarríe una comunidad hebrea, no importa, nunca estará más allá de la Teshuvá. Ninguna caída, por más baja que sea, podrá impedirte retornar al Creador. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? El pueblo cayó, hicieron el becerro de oro, pero después hallaron perdón a los ojos de Adonai. Volvieron. No hay persona que se descarríe más allá de la Teshuvá. Siempre la Teshuvá te estará esperando para que retornes al camino bello y hermoso del Creador. ¿Cuántos exalta la bendita palabra de Adonai? Y lo segundo es que el nivel de dificultad de la prueba de una persona está en proporción a su grandeza o la de su generación. Mientras más grande el nivel espiritual, más severa es la prueba. Repite eso conmigo. Mientras más grande, repítanlo todos, mientras más grande el nivel espiritual, más severa es la prueba. Una de las cosas que Moshe le pregunta al Eterno en esta parashá es ¿por qué los justos sufren tanto? ¿Cuánto no les ha pasado a ustedes? ¿Cuántas veces usted no se ha preguntado, oye, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? Desde pequeño estás pasando proceso y pasaste por aquello y pasaste por aquello. Y de pronto hoy viniste y estás sentado ahí en ese puesto buscando del Creador con un gran dolor y con un gran peso encima. Y quizá usted se pregunta, ¿por qué tanto dolor o hasta cuándo este dolor? ¿Hasta cuándo este proceso? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos se identifican con esa pregunta? Pues déjame decirte algo, a mayor sufrimiento es porque es más grande el nivel espiritual que el Eterno tiene para ti. Es porque es más grande tu propósito. Es porque serán más grandes las cosas que vas a hacer. Todos los sadik que el Eterno usó grandemente estuvieron padeciendo por grandes sufrimientos, pero al final vieron la luz y la respuesta del Creador. En medio de la impaciencia, los egipcios mataron a un hombre llamado Hur. Porque juzgamos a Aarón también y decimos, bueno, pero ¿cómo Aarón participó en eso? Y ciertamente, por Aarón haber participado en eso, perdió 2 hijos, amado. 2 hijos perdió, murieron por causa de haber participado en ese pecado. 2 hijos fueron salvados, pero 2 perecieron posteriormente. Pero en medio de esa situación, los que se desesperaron mataron a un hombre llamado Hur que se les opuso, que les dijo, ¿cómo es posible que ustedes pretendan hacer un ídolo? ¿Cómo es? Y agarraron y lo mataron. En medio de esa situación, Aarón pensó algo y dijo, hey, si ellos hacen un becerro, un ídolo, pueden ser perdonados, pero si ellos mataban a Aarón, que era la representación del Cohen y del profeta, para ellos no iba a haber perdón. Por eso es que en medio del desespero, Aarón decide aplicar algo que se llama ralentizar el pecado. Y comienza entonces Aarón, bueno, está bien, para que no lo mataran, él dice, bueno, agarren y comiencen entonces a ubicar el oro de sus esposas. Oro, y con el oro vamos entonces a hacer el becerro. ¿Qué estaba haciendo él? Tratando de dar tiempo a que Moshe regresara. Y en ese momento fueron entonces los egipcios a donde sus esposas, y las esposas que hicieron, no señor, olvídese del oro y mucho menos para fundir un becerro, aquí no. ¿Y qué hicieron ellos? Y por ese mérito, escucha esto bien, por ese mérito de que las hebreas mantuvieron sus principios y no participaron en el becerro de oro, pues entonces se les permitió a todas entrar a la tierra de Eretz Israel. Todas las hebreas que salieron, en su mayoría, entraron a la tierra de Eretz Israel por causa de que no prestaron su oro para fundir ídolos. Entonces ellos sacaron las argollas. Como no consiguieron la de las esposas, agarraron sus argollas, se las entregaron a Aarón, fundieron las piezas, fundieron el oro, y del oro el Eterno permitió que saliera un becerro, y que ese becerro inclusive habían unos magos llamados Jambres y Jambres, algo así, y ellos comenzaron entonces a hacer señales.
Y el Eterno permitió que hubieran señales malvadas para que, pues, los que decidieron apartarse, ya sobre ellos iba a recaer juicio. Ellos llegaron, se embriagaron, adoraron al becerro, ¿sabe? Y en ese momento que ellos estaban haciendo eso, ¿usted sabe qué estaba haciendo el Eterno? Estaba escribiendo las lujot. Estaba escribiendo en el zafiro. Usted sabe algo, mi querido hermano que está aquí hoy. Esto yo lo aprendí hace muchos años, por eso yo trato de no desesperarme. Yo entiendo que la espera a veces desespera, pero en medio de la espera no se queje de Elohim, porque usted sabe que aprendí yo comenzando a conocer el Creador, que no hay vergüenza más grande para una persona, no hay vergüenza más grande que quejarte de algo, que pelear con el Eterno. Y cuando pasa el tiempo y el telón se corre, te das cuenta que el Eterno siempre estuvo trabajando para ti. Lo que tú esperas es porque el Eterno todavía está trabajando para ti. Espera, calma, shalom, la respuesta viene. Vienen tiempos buenos, como declaramos temprano. Yo comienzo y mire, era tan profético que yo me paré y iba a comenzar a danzar y mi esposa, cuidado, es que mira, hay un tiempo profético que está pasando en la sinagoga. Tiempos buenos vienen, familia. Tiempos buenos vienen para ti. Tiempos buenos vienen para tu casa, para tu familia y para todo Israel. Aleluya. Ellos se desesperaron y el Eterno escribiendo, trabajando para ellos. Todo exalta la bendita palabra del Creador. Cuando eso sucede, Moshe entra en un estado de shock. Él no podía creer. Él le decía al Eterno, Eterno, seguro que no creo que ellos hayan adorado un ídolo. Y el Eterno le dice, lo hicieron. No, seguro que ellos crearon el becerro, pero no lo adoraron. Lo adoraron. Padre, pero seguro que está bien, lo adoraron, pero no hicieron sacrificios. Hicieron sacrificios. Y Moshe entra en un estado de shock y baja con las lujot a ver qué es lo que estaba sucediendo. Cuando Moshe llega al lugar y se da cuenta de lo que está aconteciendo y ve con sus propios ojos la situación, dicen que los ancianos fueron corriendo donde Moshe a quitarle las lujot. Y en ese forcejeo Moshe se las quita, porque también criticamos a Moshe y decimos, no, Moshe fue un airado que agarró, y por ahí nos agarramos. Bueno, así como Moshe rompió las lujot, rompió las tablas, así yo también soy un humano y rompo cualquier cosa cuando me pongo bravo. No, señor. Vamos a aprender qué fue lo que pasó allí, porque por allí muchos justifican su ira. Bueno, pero es que somos humanos. Mira, acuérdate, Moshe reaccionó así, también bataqueó. No, eso no es normal. Cuando Moshe le tratan de quitar las tablas, él se las quita a los ancianos, y en ese momento de ese forcejeo, Moshe se da cuenta que las tablas que fueron inscritas por el dedo de Elohim, las letras subieron al cielo, amado. Las letras dejaron las lujot. Y por eso, cuando él vio eso y que los ancianos insistían en quitarle las tablas, él prefirió romperlas, porque mayor pecado hubiese sido juzgarlos a ellos con las tablas de la ley en sus manos que sin las tablas. Él decidió romperlas. También dicen los sabios, para que al llegar allá arriba decirle al Eterno, Padre, yo también fallé porque rompí las lujot. Aun cuando las lujot ya no tenían letras, aun cuando ya eran piedras, simplemente piedras. Entonces no fue que un arrebato de ira Moshe agarró y rompió lo más valioso que el Eterno le había entregado, la bendita Torá no fue así. Ya esas tablas no tenían nada. Ya ahí no había letra del Creador. Las letras se fueron a los Shamaín, y para evitar un conflicto mayor, ya las piedras que no tenían el valor, que era la letra, la palabra del Creador, él rompió las piedras. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Vamos a aprender qué es lo que sucedió allí. Entonces, ¿qué sucedió? Zarat comenzó a brotar en la frente de aquellos que habían participado en la plaga. Y vinieron 3 tipos de juicios. A unos, los que vieron adorando, pero fueron advertidos que no lo hicieran, fueron matados por el Beit Din de Moshe, o lo que se conoce como el sacrificio, lo que hicieron los Leví, la acción de juicio que tomaron los Leví por causa de la idolatría, según estaba establecido en la Torá.
A los que lo adoraron, pero no habían sido advertidos, entonces se le aplicó la ley de la sotá que hizo Moshe. Vamos a ir viendo, a ir leyendo, hasta llegar a la ley de la sotá. Vamos a leer el 19. Shemot 32, 19. Pero en el momento que Moshe se acercó al campamento, cuando él vio el becerro y el baile, su propia ira se encendió. Él tiró las tablas que él había estado sujetando y las destrozó al pie de la montaña. Leemos esto así, creemos no. El hombre más manso de la tierra se fue en ira y rompió los mandamientos de la Torá. No, eso no fue así. Hay que aprender a leer entre líneas y a irnos a la verdad hebrea que está detrás de todo esto. Aleluya. Porque para eso el Eterno nos está llevando. Y dice: agarrando el becerro que ellos habían hecho, lo fundió en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, el cual tiró al agua. ¿A qué agua si estaba en el desierto? A un agua milagrosa que bajó de la montaña de donde él estaba. Y entonces de esa agua él tomó y molió y aplicó lo que se conoce como la ley de la sotá, que es la ley que se le aplica a la mujer que se sospechaba había incurrido en adulterio. Entonces ellos tomaron, el Eterno, Moshe les hizo beber de esa agua, y cuando ellos beben de esa agua, entonces dice la palabra que al día siguiente amanecieron con el vientre hinchado los que habían adorado al becerro de oro y fallecieron. El segundo juicio que vino fue a través de la sotá. Y el tercero, a los que adoraron sin ser vistos o advertidos, que nadie sabía, entonces el Eterno les mandó una plaga. Y cuando todos estos eventos acontecen, Moshe vuelve a subir al monte, enfermo de preocupación, enamorado con el Creador, pero preocupado por su pueblo. Y dice: Moshe se paró a la entrada del campamento, que es cuando dice: ven a mí. Al día siguiente Moshe dijo al pueblo: ustedes han cometido un pecado terrible. Ahora subiré a Adonai, quizás pueda expiar su pecado. Moshe subió otra vez a Adonai y dijo, el verso 32-31. Subió otra vez a Adonai y dijo: por favor, este pueblo ha cometido un terrible pecado. Ellos se han hecho un Dios de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. Adonai le respondió a Moshe: aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar que te dije, mi malaj irá delante de ti. Sin embargo, el tiempo para castigar vendrá, y entonces yo los castigaré por su pecado. Adonai golpeó al pueblo con una plaga porque ellos habían hecho el becerro que Aarón hizo. Adonai dijo a Moshe: sal tú y el pueblo que tú has sacado de la tierra de Misraim y muévanse de aquí hacia la tierra de la cual yo juré a Abraham, Isaac, Jacob, yo la daré a su cera. No, pero hay una parte Shemot 32:10. Fíjese algo tan extraordinario y este código tan extraordinario que está. Fíjese cómo le dice el Eterno a Moshe: ahora déjame solo para que mi ira se pueda encender contra ellos y yo ponga fin a ellos. Yo haré una gran nación de ti en lugar de ellos. Verso 11. Moshe le suplicó a Adonai su Elohim. Él dijo: ha de encenderse tu ira contra tu propio pueblo, el cual tú sacaste de la tierra de Misraim con gran poder y una mano fuerte. 12. ¿Por qué dejar que los misrayimín digan: fue con intenciones malignas que él los sacó para matarlos en las montañas y borrarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira furiosa, aplácate, no traigas tal desastre sobre tu pueblo. 13. Y fíjense lo que dice: recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, a quienes tú juraste por ti mismo. Tú les prometiste: yo haré su cera tantos como las estrellas en el firmamento, y yo daré esta tierra de la cual yo he hablado a tu cera, y ellos la poseerán para siempre. 14.
Entonces Adonai entonces cambió de manera de pensar acerca del desastre que él había planeado para su pueblo. Aquí ocurrió algo muy extraordinario, es que el Eterno le dice a Moshe: déjame solo. ¿Sabe lo que es que el Eterno le diga a Moshe? Déjame solo, déjame tranquilo, déjame, porque voy a ejecutar juicio contra ellos. Pero el amor de Moshe y la pasión era tan grande. Por eso cuando usted esté orando por un familiar, esté orando por sus hijos, clame de tal manera que el Eterno le diga: oye, déjame solo, y que sea tanta la insistencia suya en tefilá, que el Eterno termine cambiando su manera de pensar y trayendo restauración, trayendo bendición sobre la persona que había un mal decreto. Nos exalta la bendita palabra del Creador. Moshe, él estaba pues preocupado. Moshe sube y se dice que en ese momento el Eterno decía que no, era firme el decreto, iba a destruir todo el pueblo de Israel. Pero en ese momento Moshe levantó las manos hacia la tumba de los patriarcas, y se dice que en ese momento hasta los patriarcas clamaron para que el pueblo no fuese destruido. Le dice a Abraham: por los méritos de Abraham, Isaac e Israel. Apeló al paracaídas que les enseñé o que conversamos para allá anteriores, que de pronto tú no te mereces que el Eterno haga algo por ti. Escúchame bien, tú no te mereces que el Eterno te bendiga. Es verdad, a veces nosotros hemos fallado y no merecemos, pero solamente con decirle al Creador: por el mérito de nuestros padres, porque yo era una de esas estrellas que Elohim vio, que a nuestro padre Abraham vio en el cielo. Tú que estás sentado aquí hoy, eras una de esas estrellas de la promesa, y por mérito de nuestro padre Abraham responde nuestras tefilá. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Y entonces Moshe, después de días, obtiene el perdón, y el Eterno lo manda a construir la segunda Lujot. Dice: en el Shemot capítulo, vamos a leer el 14. El 33:11 dice: Adonai hablaba con Moshe cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Luego regresaba al campamento, pero el joven que era su asistente, Yahushua, el hijo de Nun, nunca salía de dentro del Mishkan. Moshe dijo a Adonai: mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú no me has dicho a quién mandarás conmigo. Sin embargo, tú has dicho: yo te conozco por nombre, y también has encontrado favor a mi vista. Él respondió: pon tu mente en reposo, mi presencia irá contigo después de todo. Moshe respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. Porque ¿de qué otra forma se conocerá que yo he encontrado favor a tu vista, yo y tu pueblo, sino por tú yendo con nosotros? Eso es lo que nos distingue a nosotros, a mí, a tu pueblo, de todos los otros pueblos de la tierra. Adonai dijo a Moshe: yo también haré lo que tú me has pedido que haga, porque tú has encontrado favor a mi vista y yo te conozco por nombre. Escúcheme algo: cuando los cielos estén abiertos, como en Shabbat, Rosh Hodesh, y usted vea que la bondad del Eterno se comienza a manifestar sobre su vida, sígale pidiendo y sígale clamando por cosas, mira, que puedan escapar de su entendimiento. Dice la palabra que él no solo obtuvo el perdón, sino que el Eterno dijo: bueno, ahora, por causa de ese pecado, mi malaj, mi ángel, irá contigo. Ya mi Shejina, mi presencia no iba a ir. Y Moshe le dijo: no, yo no puedo aceptar que tu presencia no vaya con nosotros, porque eso es lo que nos distingue a mí del resto de las naciones. ¿Usted sabe qué te distingue a ti del resto de las naciones? Que la presencia de Adonai está contigo. Y en el lugar donde tú estás se siente algo diferente. Y eso diferente que la gente siente. ¿A usted no le ha pasado que de pronto llega alguien y sin conocerlo comienza a contarle sus problemas y comienza a llorar? Y de pronto se abre: ay, bueno, pero esto yo nunca se lo había contado a nadie. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Porque la presencia de Adonai está con usted. Y donde está la presencia de Adonai, allí hay libertad, allí hay bendición, allí hay salvación. Y dice la palabra que él no se iba sin la presencia de Adonai. Entonces le dijo: está bien, ahora mi presencia, mi Shejina va a ir contigo. Y sigue diciendo el 18: pero Moshe dijo: yo te suplico ahora que me muestres tu gloria.
Él respondió: yo causaré toda mi bondad pasar delante de ti, y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Adonai, Yod-Hei-Bab-Hei. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro y manifiesto rajen a quien sea que se la manifieste. ¿Usted sabe por qué el Eterno dice: yo muestro favor a quien se la muestro y manifiesto rajen a quien se le sea manifiesto? Porque en ese momento Moshe hace la pregunta pues del $1.000.000, la pregunta que muchos le hacen al Creador: ¿por qué los buenos sufren? ¿Por qué los sadik padecen tantos sufrimientos? Y en medio de esa revelación, el Eterno le responde algunas cosas. Les dijo: hay algunos que son perfectos sadiquín, perfectos, por lo tanto viven una vida buena, tanto en este mundo, en el Olam Hazé, como en el Olam Habá, en el mundo venidero. Algunos sadik carecen de perfección, por lo tanto en este mundo son procesados, reciben parte de lo bueno, y en el Olam Habá reciben cosas buenas. Algunos, aunque parezcan malvados, no son tan malvados, por eso reciben algunas cosas buenas aquí, pero en el Olam Habá son privados de muchas bendiciones. Y algunos son tan rashá, tan perversos, que sufren en ambos mundos. En ese momento el Eterno le mostró su gloria, le mostró el Gan Edén, y cuando él vio el Gan Edén, él pudo ver en ese momento tesoros que son dados a aquellas personas en el Olam Habá, en el Gan Edén, en el mundo venidero. Y Moshe sigue adelante. Era tanta la presencia del Creador que cuando él descendió al pueblo, él tuvo que colocarse un velo porque la gloria de Adonai resplandecía sobre él. Y en el verso 34 dice: Adonai dijo a Moshe: corta por ti mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo inscribiré en todas las palabras, en las tablas, las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú rompiste. Prepárate para mañana, en la mañana ascenderás al monte Sinaí y te presentarás a mí en la cumbre de la montaña. Dice el verso 4 que Moshe cortó 2 tablas de piedra como las primeras. Entonces se levantó temprano en la mañana y con las 2 tablas de piedra en sus manos ascendió al monte Sinaí como Adonai había ordenado él hacer. Adonai descendió en la nube, se paró allí con él y él pronunció el nombre de Adonai. Adonai pasó delante de él y proclamó: Yod-Hei-Bab-Hei. Yod-Hei-Bab-Hei es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad, mostrando gracia hasta la 1000ª generación, perdonando iniquidad, transgresiones y pecados, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y nietos, y aún por la 3ª y 4ª generaciones. Fíjese algo, el Eterno le dice a Moshe: corta 2 tablas de piedras. Pregunto, si estaba en un desierto, ¿de dónde Moshe iba a sacar zafiro? Todo exalta la bendita palabra del Creador. Si estaba en un desierto, usted ha visto una piedra de zafiro, eso es algo hermosísimo, eso es algo... ¿Han visto? ¿Cuántos han visto aquí zafiro? En un anillo de oro, las piedras de zafiro que colocan. El zafiro es algo, eso es algo hermosísimo. Y el Eterno le dice a Moshe: corta 2 tablas como las primeras. ¿Usted sabe qué sucedió allí? El Eterno le reveló a Moshe que debajo de su tienda había una cantera de zafiro. Y de allí él picó las tablas, y el resto del zafiro que quedó allí, el Eterno le dio autoridad o permiso a Moshe para que lo usara para él. Escuche esto bien. Cuando el pueblo iba saliendo de Misraín, todos estaban buscando riquezas, pero Moshe, ¿qué estaba buscando? La tumba de Yosef para salir de Misraín. ¿Se recuerdan? Buscó las tablas para salir, en la tumba de Yosef para salir. Por eso el Eterno en el desierto compensó a Moshe con una cantera de zafiro, y en un abrir y cerrar de ojos en esta parashá, Moshe se hace una persona enriquecida en gran manera por causa del zafiro que había debajo de su tienda. Y esto nos da a nosotros una gran enseñanza. Número 1,
quien se dedica al estudio de la Torá completamente encontrará su parnasá, su sustento, su riqueza, su bendición donde quiera que esté. Donde quiera. Por eso Yahoshua 1 verso 8 dice: guarda esta Torá y síguela, medita en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que seas exitoso en todos vuestros caminos. Por eso el maestro, cuando le preguntaron, cuando hablaron con él dijo: no se preocupen por lo que han de comer o lo que han de beber. ¿Se recuerdan de eso? Pues, y dice: mirad los lirios de Sharón. ¿Cuántos han visto los lirios de Sharón? En la versión griega dice: mira las flores silvestres. Flores silvestres no, en la versión hebrea dice: mirad los lirios de Sharón. Matillahu capítulo 6 dice que ni trabajan ni hilan, sin embargo su Padre Celestial los viste de una manera que ni siquiera el rey Shlomo se vistió con tanto esplendor. ¿No hará con nosotros mucho más? Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces los que se dedican al estudio de la Torá pues reciben grandes bendiciones. Ahora bien, sí vamos ahora a culminar con lo que comenzamos, el principio de la parashá. Luego de todo esto, el Eterno le pide a Moshe: haz un censo. Haz un censo. Y esta parashá, en Shemot capítulo 30, esta parashá se conoce también como la parashá de los anónimos. Son muy conocidos en la Torá la vida de David, la vida de Yosef, la vida del profeta o del Nebí Daniel, la vida de Yeshayá. Pero en esta parashá son conocidos aquellos que nadie conocía, y son conocidos a través del censo, a través del shekel. En Shemot capítulo 30 dice: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas cada uno, al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos. Escúcheme esto, amado. Hoy de hecho vamos a hacer un acto profético acá, pero debemos entender algo. Cuando el Eterno pide que algo se cuente, es porque contar implica valor. No se cuenta lo que no vale, se cuenta lo que es valioso. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Entonces, en el procedimiento de entregar la ofrenda o el impuesto por el rescate, dice en el verso 13: todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Adonai de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar Kadosh. Un shekel es igual a 20 yera. 14. Todos los mayores de 20 años de edad que están sujetos al censo darán esta ofrenda a Adonai. Verso 15. Escuche esto: el rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda de Adonai para expiación por sus vidas. Es decir, ricos y pobres por igual en el poder del Ejad. Porque tú tienes que entender algo. El rico daba medio shekel, el pobre daba medio shekel como rescate por su vida, y de esa manera pues ellos eran contados, a ver cuántos habían en el pueblo de Israel. Ahora bien, una vez que esto sucedía con el medio shekel, era construido el lugar donde residía la gloria del Eterno, era usado para el Mishkan. Ahora bien, lo que entregaban era una mitad. ¿Por qué no un shekel completo? ¿Por qué se entregaba una mitad? ¿Usted sabe por qué? Porque usted forma parte de un todo. No nos podemos ver como personas individuales. Usted es la mitad o forma parte de un todo que es la nación de Israel. Usted forma parte del Ejad, de una nación que tiene un Elohim sobre ellas. Adonai Ejad, Adonai es uno. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Creador? Entonces,
No son varias naciones de Israel, no son varias, no. Es un pueblo, ¿okay? Y por eso daban mitad, porque de mitad en mitad entendían que ni el rico era más importante que el pobre, ni el pobre era menos importante que el rico. Todos a los ojos del Creador tienen el mismo valor. Escúchese esto bien. Todos tienen el mismo valor. Todos eran contados. Y hoy el Eterno te va a contar dentro de su pueblo. En ese momento ellos llevaban el shekel. No importa si eran ricos, si eran pobres. No importa si estaban en su máximo nivel espiritual de Kedushá o si estaban caídos. El hecho de entregar el shekel los hacía contar como parte del pueblo de Israel. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Creador? Y dice, ¿por qué no se contaban las cabezas? Primero porque el Eterno le dio una promesa a nuestro padre Abraham y le dijo que su descendencia no sería contada. Serían tan numerosas como las estrellas que están en el cielo, como las arenas que están en el mar. Por eso, el ser contados por cabezas promovía la individualidad y rompía la unidad, lo cual podía traer una tragedia sobre el pueblo y mucho más cuando se iba a la guerra. Porque entonces, imagínense en el pecado que se podría incurrir de al comenzar, en vez de contar por shekel, sino contar por cabeza, cuando fueran a la guerra, ver personas, bueno, este va para la guerra, es fuerte, o de pronto ve este no es tan fuerte, quizá no pueda contar, y comienzan a sacar cuenta a ver si en sus fuerzas pueden ganar o no la guerra o con cuántos soldados pueden contar. Déjame decirte algo, para Elohim no importa si uno está tan fuerte o uno está débil, si uno está más gordito, el otro está más flaquito, si el uno está rico, el otro está pobre. Déjame decirte algo, todos valen igual a los ojos del Creador y para el Eterno tú eres una persona de gran valor. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra Adonai? Todos tienen un gran valor ante los ojos del Creador. El rey Shaul conocía este principio y cuando fue a contar el pueblo, él tomó, tráigame un cabrito, y a través de cabritos hizo un censo y contó al pueblo de Israel en algún momento. En otra oportunidad hizo otro censo y les pidió que trajeran un pedazo de cerámica. En ese momento contó al pueblo a través de cerámica, pero cuando el rey David violentó este principio y comenzó a contar las cabezas del pueblo de Israel, entonces vino una plaga y muchos murieron. ¿Por qué? Porque se violentó un principio establecido en la Torá, que es que no vas a contar las cabezas del pueblo de Israel, porque ellos son uno ante mis ojos, todos tienen el mismo valor, aleluya. Entonces, escuche este código tan extraordinario. Contar las cabezas podía implicar que la persona confiara en lo que sus ojos estaban viendo en vez del poder de Adonai. Y yo leí algo que me llamó mucho la atención, es que decía que el más grande no contaba más que el más pequeño, todos valen igual. Cada individuo es único e invaluable, y no solo en momentos de consagración, sino también cuando es falible y caído, también merece ser contado como pueblo de Israel. Aleluya. Merece ser contado. Y lo que me llamó la atención, que tuve días pensando en esto, meditando, es que la bendición de Adonai no podía reposar sobre aquel que era contado o medido. Y escuche esto. Voy a compartir con ustedes un código que el Eterno me ministró en estos días. La bendición de Adonai no podía reposar sobre algo que era contado o medido. Lo primero que aprendemos de esto es que, número uno, no podemos confiar en lo que nuestros ojos ven en vez del poder de Adonai. Lo sabemos. Bien. Como cuando le llevaron al maestro que tenía, que dime qué tienes, chico. ¿Qué tienes allí? Denle de comer a esta gente. No, maestro, es que son como 5,000. Dime qué tienes. Tengo 5 panes y 2 peces. Tráemelos acá. El maestro no se puso a sacar cuenta. Bueno,
como son 5 panes y 2 peces, vamos a medir 2 peces entre 5,000, saca la cuenta ahí a 0,4, bueno, 0 punto y pico, vas a dividirlo. No se puso a sacar cuenta. Él tomó los recursos que tenía, los puso en las manos de Adonai, obedeció a lo que el Creador le dijo, y los peces y los panes se multiplicaron hasta que todos comieron y la comida sobró. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Creador? Porque no puedes confiar en lo que tus ojos ven o lo que tienes en cuenta o con lo que estás contando, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Creador. Por eso es que la bendición de Adonai muchas veces no puede reposar sobre la persona que está atada a la lógica o al razonamiento humano. Cuando tú te atas a la lógica o al razonamiento, a lo que tienes, la bendición de Adonai no puede hacer el milagro. Pero cuando tú decides confiar en el Creador y lo que tienes lo pones en sus manos, entonces grandes cosas comienzan a ocurrir. Entonces el Eterno me ministraba, escúcheme esto bien, que hay cosas en las que no puedes escatimar. Número 1, cuando el Eterno te bendice, si quieres que la bendición siga fluyendo y no se detenga por la lógica o por el razonamiento o por lo que tienes o por las cuentas que tienes que pagar esto, aquello y lo otro, si tú quieres que la bendición siga fluyendo, hay cosas en las cuales no puedes escatimar. Número 1, no puedes escatimar en el maser, mal llamado diezmo. En eso no se escatima, eso no es negociable. Cuando haces eso, entonces la bendición de Adonai deja de fluir porque recibes algo, pero cónchale, ¿cómo voy a dar el maser si resulta que tengo que pagar, tengo que darle comida a mis hijos, tengo que comprar? Amado, no escatime en los misbot que el Eterno les dio. Cuando usted lo hace y obedece, entonces la bendición de Adonai fluye. ¿Sí me está siguiendo con eso? Número 2, no escatime en la sedacá. A veces usted va a salir y el Eterno, y usted va a aportar una bendición, y va a llegar a alguien o va a surgir una situación donde el Eterno te va a pedir exactamente lo que usted tiene en su bolsillo o exactamente lo que tiene para aportar en ese momento. No escatime para que la bendición de Adonai fluya y los cielos se sigan abriendo sobre usted. Si llega la viuda, el huérfano, una solicitud de alguien que esté enfermo, en ese momento abra su corazón, porque dice la palabra que el que es tacaño se empobrece, pero el que da libremente se enriquece. ¿Sí me está siguiendo con esto? No escatime en el maser. Número 3, no escatime en la honra a los padres. Si tienes que honrar a tu papá, es como le decía el Mashiach, ustedes dicen que el corbán, pero para no honrar a sus padres, la honra a los padres es algo importante. Tienes que honrar a papá y mamá con tus recursos. Esto es algo súper importante. Cada vez que el Eterno te bendiga, hónralos. 4, esto lo aprendí del pueblo yaudín. No puedes escatimar en las festividades. Aleluya. No puedes escatimar en las festividades. No puedes escatimar. El pueblo yaudín no escatima en Shabbat, para que la bendición siga fluyendo. No es que, cónchale, bueno, pero vamos a dejar para la próxima semana y compra alguito nada más esto aquí, aguanta ahí, pues tenemos que. Entonces, en vez de preparar la mejor ofrenda y darle lo mejor al Eterno en Shabbat, y se los digo con legalidad, porque me ha tocado confiar en el Creador y eso es lo que vamos a hacer, y hacemos tremenda celebración, y bueno, no ha terminado el Shabbat cuando de pronto me llaman para darme una bendición. No ha terminado el Shabbat cuando usted honra a Adonai con sus recursos y no escatime en las festividades. Créame que el Eterno lo va a honrar a usted. Riquezas se van a comenzar a manifestar en su vida y en su casa. Y por último, escucha esto. Pude aprender algo en estos días, y es que para los yaudín, las riquezas en una familia llegan por el mérito de la esposa. Repito, para los yaudín, las riquezas en el hogar llegan por el mérito de la esposa. Y
Por eso ellos enseñan que la bendición reposa en la casa donde el hombre honra a su esposa. Repito, la bendición de Adonai se manifiesta en las casas donde el hombre honra a su esposa. Escuche esto bien, por favor. ¿Cuántas esposas están contentas con este principio? La bendición, repito esto porque este es un código. Mire, por eso es que yo le decía a un amigo en estos días y hablábamos. Le decía, oye, una cosa es que el Eterno te bendiga porque tú, naturalmente fuiste haciendo las cosas y el Eterno te bendijo. Pero otra cosa muy diferente es que tú aprendas el principio y se los ministres a tus hijos, porque tú le estás dando a tu hijo la llave para que las riquezas y las bendiciones se detonen en su ser para siempre. ¿Sí me estás siguiendo con eso? Este es un código que nuestros hermanos han aplicado, porque lo que hablaba también con papá hace unos días, la gente dice, no, el que guarda Torah está bajo, dicen que los que guardan Torah están bajo maldición, pero ¿cómo pueden estar bajo maldición si usted más bien ve que los Yaudín, los judíos que guardan Torah son punta de lanza, están en el país de mayor tecnología del mundo, están bendecidos, posicionados, y ustedes mismos comienzan a guardar Torah y van a ver cómo el Eterno los comienza a bendecir, a colocar en lugares de eminencia, a prosperar sus negocios? Usted dice, wow, guardar Torah trae bendición, pero constantemente en la Torah usted va a ir descubriendo códigos. Entonces, los Yaudín dicen, o los principios enseñan que la bendición en un hogar y la shejina del Eterno también reposa en la casa por el mérito de la esposa. Y la bendición, escuche esto bien, del hombre, o llega al hombre cuando el hombre trata bien a su esposa. Honra, no solo que la trate bien, sino que la honre. Yo meditando en este principio, el Eterno me comienza a pasear. Como he tenido tiempo para hablar con el Creador, en este tiempo de reposo, 40 días de reposo, el Eterno, he tenido tiempo y el Eterno me comenzó a pasear por muchas casas de personas que conocí que vivían en pobreza extrema o en escasez fuerte. Y el Eterno me comenzó a mostrar patrones. En la mayoría de los casos, o en casi todos los casos, el hombre deshonra a su mujer. Le pega, la maltrata, le es infiel, llega borracho y la trata mal, la trata como una esclava. El hombre maltrata, no honra a su esposa, por lo tanto, la pobreza viene y lo ataca porque no está honrando a su esposa. Pero de pronto también el Eterno me paseó por las casas de amigos que para ellos hablar de comprar yate y de salir es algo normal. Normal, mira, voy saliendo, voy a vender este yate, compro este, y me paseó por esas casas. Y cuando veo esas casas, me doy cuenta de un principio. Y es que ellos tratan a su esposa, como dice la palabra, como vaso frágil. En lo que la esposa le pide, ellos le dan, atienden las necesidades, consienten, las tienen como una taza de porcelana, las tratan como vaso frágil. Y el Eterno me ministró un principio. ¿Usted no se ha dado cuenta o no ha visto que los Yaudín todos los Shabbat le regalan flores a su esposa? Nos exalta la bendita palabra del Creador. Llegan los Shabbat y tú ves a veces fotos de Yaudín corriendo en bicicleta con un ramo de rosas o de flores, porque ellos saben que la bendición de Adonai reposa sobre aquel hombre que honra a su esposa. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque así como usted depende de Adonai, su esposa y sus hijos dependen de usted. Escuche esto bien y grábelo, escríbalo si quiere, porque sé que Adonai los va a bendecir. El hombre que salga aquí honrando a su esposa, Adonai, el Eterno, los va a bendecir. Fíjese lo que enseñan los sabios.
el hombre debería comer por debajo de sus posibilidades económicas. Escuche esto. Es decir, que si gana, oye, que coma por debajo, pues que no se gaste todo en comida, que coma por debajo de sus posibilidades económicas. Pero los sabios dicen también que el hombre debe vestirse acorde a sus posibilidades económicas, ni más ni menos. Es decir, es importante también que acorde a la bendición que Adonai le ha dado, esa persona se vista. Pero los sabios dicen, pero a la esposa tiene que darle más allá de lo que tiene y más allá de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque la esposa y los hijos dependen del Cohen. Y el Cohen depende de Adonai. Cuando el Cohen le da a su esposa y a sus hijos lo que les pidan, activa el código para que Adonai traiga sobre él riquezas y bendición para seguir dando a su esposa y a sus hijos. Por eso es que aprenda este principio: no pichirree a su esposa. Entonces exalta la bendita palabra del Creador. Ay, veo unos cuantos hombres procesados. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Creador? Denle un aplauso al Rey. Aleluya. No pichirree a su esposa, mi amado. Si usted quiere que la bendición fluya, yo recuerdo un hombre que, oye, el Eterno lo había bendecido muchísimo, pero en un momento que lo arropó una situación económica complicada, él lo primero que recortó fue la sedacá. Y eso fue terrible. Recuerdo que al tiempo él reflexionó y me dijo: wow, Martín, el peor error que él pudo haber cometido fue haber dejado de dar sedacá en un tiempo difícil, porque eso era lo que iba a mantener que la bendición fluyera. Entonces, para que las bendiciones fluyan, acuérdese de estos principios: honre a su esposa. Recuerdo la vida de un hombre también que siempre era detallista con su esposa, pero en el momento que lo arropó una situación, lo primero que recortó fue eso. Y ya dejó de ser detallista con ella, ya todo era un estrés, todo era una pelea por un tema económico. Y por supuesto que allí la bendición no circula, no fluye, se cierra. No escatime cuando se trate de honrar a la ayuda idónea que el Eterno le dio, a la hebrea que el Eterno colocó a su lado. Trátela como vaso más frágil, como dice la palabra, y no escatime, escatime en honrarla. Amén. Entonces, hoy usted va a ser contado. No importa si viniste en tu mayor nivel espiritual, tu mayor nivel de kedushá, esta semana no cometiste ni un mal pensamiento, ni un mal deseo, o si viniste con cargas, pues hoy usted también tiene que entender que cuenta ante los ojos de Adonai. Amén. Y vamos a ponernos de pie para hacer una tefilá. Y tómate un tiempo allí para meditar con tu Creador en todas las palabras que pudiste haber escuchado, donde sabes que el Eterno te habló, Abba, en este Shabbat especial donde los Shamaim están abiertos. Sabemos que te hemos fallado, Padre, que necesitamos ser limpiados por ti, que necesitamos ser perdonados y que aún así tú nos cuentas como tu pueblo. Tú nos perdonas y ningún pecado que hemos cometido nos ha llevado más allá de la teshuvá. Aquí estamos para ser contados por ti. Hoy, Padre, te pedimos que nos ayudes a que cada uno de estos principios nos enseñes a confiar más en ti.
Te pido por aquel que vino desesperado. Te pido por aquel que vino pidiendo una respuesta y que ya se estaba impacientando a causa que no ve la respuesta. Yo te pido que le des shalom en esta mañana y que entienda que el nivel de la prueba es proporcional al nivel de la promoción espiritual, de la promoción y la bendición que tú tienes para él. Yo te pido en el nombre de Yahshua por aquel que vino anhelando cambiar algo, por aquel que vino cansado de vivir de apariencias, cansado de aparentar algo cuando en realidad su corazón está triste, está deprimido, está destrozado, está atado a un pecado que no puede dejar. Yo hoy te pido que fluya tu Ruach HaKodesh dando libertad a Abacados, que tu Shejina, tu presencia fluya trayendo libertad sobre tu pueblo. Que ellos hoy entiendan que valen mucho delante de ti, que aún en sus altos y en sus bajos, tú, Abacados, sigues amándolos por igual y sigues contándolo como tu pueblo. Siguen siendo tu pueblo. Por más que aun cuando han estado caídos, aun cuando se apartaron, aun cuando violentaron tus misbot, hoy tú los has traído de regreso a tu casa para que desde este lugar tú los arropes y les recuerdes, Padre eterno, que siguen siendo importantes para ti. Aleluya. Padre, yo te pido que bendigas, que le des fuerza a todo aquel que la necesita, que le des provisión a aquel que necesita, que les permitas aplicar estos códigos, Padre eterno, porque sin obediencia no hay bendición. Te pido más que le des bendición, que los ayudes a ser obedientes, porque si te pido que le des la bendición, entonces quizá después que le des la bendición se vuelven a olvidar de ti, pero si aprenden a ser obedientes, la bendición estará permanentemente con ellos donde quiera que estén. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te pido, Abacados, que tú bendigas a tu pueblo, que tú los hagas obedientes, que hoy recuerden que en este censo que hacemos, Abacados, que en esta palabra contar implica valor. Contar implica valor, que ellos valen mucho, que son únicos, que son invaluables, que sus pecados no les han restado valor, les ha restado kedushá quizá, pero valor a tus ojos no. Por eso aquella parábola de la moneda perdida dice que una mujer cuando la halló hubo gran alegría, porque la moneda aún cuando estuvo perdida nunca perdió el valor, siguió siendo valiosa, siguió siendo importante. Pues hoy, Abacados, como un pueblo que vuelve a ti en Teshuvá, que retorna al buen camino, te pedimos que sea tu presencia sobre nosotros, dándonos libertad, perdonándonos, purificándonos en ese Kior, en ese aguamanil, limpiándonos de todo pecado, de toda impureza, de todo mal deseo. Y dile allí al Creador: perdóname, Abba, vengo a que me limpies en tu Kior, en tu aguamanil. Y dile: límpiame del pecado, de la ira, de la desobediencia, de la pornografía, de la masturbación, del adulterio. Pídele allí al Creador que te perdone y que te limpie. Aleluya. Padre, te pido que limpies, que purifiques a tu pueblo, que así como descendió agua en ese tiempo en el desierto, esa agua cristalina, Abacados, para que el pueblo fuese purificado. Padre, que hoy las aguas, Padre eterno, de purificación sean sobre tu pueblo, y seas tú perdonando, seas tú limpiando, y seas tú llevando a tu pueblo a retornar al buen camino, al camino de tu Torah. Abacados, en el nombre poderoso de Adonai, nuestro Elohim Sebaot. Padre, perdona a tu pueblo, límpialo y recuérdales que son importantes para ti. Graba estos principios, estos mismos en tu corazón y ayúdalas a caminar conforme a ellos. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Eterno.
Ok. Ahora sí. Gloria al Eterno. Qué hermoso poder alcanzar estos niveles de más que sabiduría, perdón, más que revelación desde el punto de vista gentil, es sabiduría. Pueden sentarse. Más que revelación, es sabiduría que proviene del trono divino. ¿Cómo olvidarme yo en un pasaje de una de las epístolas del emisario Shaul, en este mismo lugar, en una vigilia que se hizo, Adonai me dice: les daré sabiduría que no ha recibido generaciones anteriores. ¿Y cómo olvidarme yo de esa promesa si todos los días el Eterno nos está bendiciendo y derramando sabiduría sobre nuestras vidas? Y por supuesto que al derramar sobre nuestras vidas también está derramando sobre nuestra casa, sobre nuestro hogar. Yo a veces es como cuando quieres detener un león, ¿no? Porque mi esposa, ella es muy delicada en cuanto a eso. Ella trata, porque yo he entendido que el Eterno nos apartó. El Eterno nos apartó, nos separó del mundo, nos separó de las naciones paganas. Y por lo tanto, no puedo dejar de hablar de la sabiduría del Eterno.